Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro Debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de México. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Saúl Mandujano Rubio, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Y bueno, lo que vamos a tener hoy, la conversación con Saúl, va a girar en torno a los retos y desafíos del del sistema electoral nacional. Acabamos de pasar un proceso electoral muy extenso, pero hay muchas cosas, entiendo, que desde ya hay que tratar y abordar. Así es, hay varias cosas ahí pendientes. Bueno, antes de ceder la palabra a nuestro invitado, ya que hoy es el protagonista, no quiero dejar de invitarles a que consultes en nuestra página web. En pantalla ya pueden ver los 5 programas de posgrado que tenemos. Es una titulación simultánea con un máster español más una maestría con el REBOE mexicano, y como ven, pues tenemos 5 especialidades en ciencias sociales, comunicación, relaciones internacionales, educación para la ciudadanía global, gobierno y políticas públicas. En nuestra página web ya están los programas, están los requisitos de admisión. Iniciamos en enero de 2019 y muy breve van a estar otro tipo de información que están requiriendo a través de redes sociales y otro tipo de medios de comunicación. Entonces, bueno, ya sin más, Saúl, te voy a dejar con nuestros escuchas a través de las redes sociales y de Facebook. Y bueno, no sin antes mencionarles que pueden hacer preguntas a nuestro experto en temas electorales a través de Facebook o a través de Twitter, y que posteriormente, al fin de su exposición, de alrededor de unos 40 minutos, nosotros se las vamos a compartir para que él les pueda dar respuesta. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, quiero iniciar con un agradecimiento al Instituto Ortega y Gasset, a su director Francisco Parra. Francisco, gracias por la invitación. Diana, gracias. Marina, gracias por el arte. Me encantó el póster, quedó muy bonito. Lo voy a guardar, Y quiero presentar el tema iniciando con algunas afirmaciones que me parecen importantes. La primera es que casi cada elección presidencial da motivo o genera la necesidad de una reforma electoral. No sé si esta sea la excepción, yo creo que no. Tal vez se requieren algunos cambios en materia electoral, iré puntualizando cuáles me parecen oportunos, pero sí quiero insistir en que una reforma electoral obedece a un contexto siempre. El contexto suele hacer la diferencia del contenido de una reforma electoral, y el contexto actual es que hubo una elección con un resultado, digamos, inédito en el 2018. Un partido que integra una coalición obtuvo una mayoría muy significativa de votos, y quizá eso pueda retrasar tal vez un poco una reforma electoral probable. Lo que quiero decir es que quizá en esta primera parte de la actual administración de la elección entrante no haya una reforma electoral antes del 2021, pero quizá después sí hay una reforma electoral. Una primera afirmación, he dicho, será: no hay ninguna reforma electoral definitiva. Se puede anunciar que una reforma electoral puede ser muy sólida a largo plazo, pero no hay una reforma electoral definitiva, ni la del 90, ni la del 96, tampoco la del 2007, quizá tampoco la del 2014, que es la última reforma electoral. Y una reforma electoral, como tampoco lo puede asegurar un marco normativo, genera necesariamente confianza en las instituciones. Creo que la confianza se da con base en los resultados electorales. Y lo pongo porque podríamos hacer una combinación. Después del 1 de julio de este año, plantear si el INE incrementa su credibilidad, o más bien si despeja algunas dudas el Instituto Nacional Electoral, y con ello también los institutos electorales de los estados. El resultado del 2018, no sabemos si incrementó la confianza o disminuyó las dudas sobre las autoridades electorales, pero sí aumentó de alguna manera el índice de aceptación de la ciudadanía respecto de las autoridades electorales. ¿Qué puede cambiar para el 2021? Bueno, vamos a empezar por partes. Esta charla habla de los retos y los desafíos del Sistema Nacional Electoral. El Sistema Nacional Electoral se construyó en el 2014 y Diana tiene razón, es un sistema nuevo. Tiene apenas 4 años de haberse construido, pero ya tiene algunos procesos electorales que lo pusieron a prueba.
En el Estado de México llevamos ya 3 procesos electorales con el actual modelo electoral 2015, 2017 y 2018. Y en ambos procesos, antes del 2018, fueron procesos pedagógicos para ir construyendo un buen esquema de armonización y de coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Voy a ir por partes. En el 2015, el proceso electoral fue concurrente con una elección federal. Tuvimos elecciones en el Estado de México de diputados y municipios, y a nivel federal solo una elección de diputados. Y en esa elección del 2015, un tema medular fue la manera en que operó el día de la jornada electoral el traslado y la recepción de los paquetes electorales. Fue un traslado muy accidentado, un traslado con muchos contratiempos, que provocó demoras significativas en los programas de resultados electorales preliminares. El PREP del Estado de México trabajó con mucha lentitud, avanzaba la noche y no teníamos todavía un porcentaje razonable de resultados electorales que transmitir, porque la recolección de paquetes electorales fue, insisto, muy accidentada. En el 2017 no tuvimos una elección concurrente, solo hubo elección de gobernador, se atendió solo una elección estatal, y el problema de la recolección y traslado no presentó los desafíos del 2015, pero sí los tuvimos en el 2018. Y en el 2018, a diferencia del 2015, mejoró sensiblemente el traslado y la recolección de paquetes electorales. De más de 18,000 casillas electorales instaladas, en el 2018 no se extravió un solo paquete electoral. Y el PREP trabajó con más prontitud de lo que sucedió en el 2015, es decir, en 3 años sí hubo una mejora sustantiva en la coordinación entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, como sucedió en otros estados, en la recolección y traslado de paquetes electorales. Y también trabajó mejor la casilla única, que comenzó a operar a nivel nacional a partir del 2015 en una elección concurrente, y que ahora en el 2018 también mostró enormes desafíos. Pongo el dato para que lo vayamos contemplando. Más de 150,000 casillas electorales se instalaron en el 2018. Casillas únicas con 5 o 6 elecciones simultáneas. 5 en el caso del Estado de México, 3 de carácter federal, 2 locales. En estados como Puebla o la Ciudad de México, 6 elecciones, 3 federales y 3 locales. Y en realidad trabajaron con mucha pulcritud los ciudadanos que integraron las mesas directivas de casilla, y los resultados electorales despejaron muchas inquietudes y resolvieron muchas dudas al respecto. Esos 2 datos, la recolección de paquetes, el funcionamiento de casilla única, revela que ha venido mejorando la coordinación y la armonización con el Sistema Nacional Electoral integrado por el INE y los institutos electorales de los estados. Pero vienen retos importantes. Yo iría planteando alguna necesidad de ir modificando, no tanto el sistema electoral, ese me parece que está bien, quizá el tema de la representación proporcional, que abonaré un poquito más adelante de ella, sea un tema que sí valdría la pena considerar una reforma probable para evitar la distorsión que provoca en la representación política no la representación proporcional, sino el sistema de mayoría. Y pondré un caso relacionado tanto con la elección federal como el caso del Estado de México. Insistí al principio de la charla que cada elección presidencial pudiera motivar una reforma electoral, pero también señalé que quizá no sea necesaria una reforma electoral antes del 2021, porque las reglas con las que actualmente se organiza un proceso electoral funcionaron y lo hicieron bastante bien. Pero ¿qué se puede cambiar? Si revisamos un poco cómo está construido, yo diría, no es necesario que haya un solo código electoral a nivel nacional. Esa posibilidad yo la descartaría, me parece que no es una alternativa correcta. Pretender homologar todos los procesos electorales, todo el sistema electoral, los sistemas estatales, la manera en que el contexto de cada entidad federativa se construye,
me parece que no abonaría a tener un código electoral único. Yo creo que está bien tener una legislación a nivel federal y tener legislaciones electorales locales. Pongo un ejemplo. En el Estado de México, la legislatura se integra de 75 legisladores. 60% de ellos electos por el principio de mayoría relativa, que son 45, y 30 de ellos electos por el principio de representación proporcional. Pero en el Estado de México, la integración, una vez que se decide el número de partidos que le corresponde, el número de candidatos y de diputados de RP que le corresponde a cada partido político, se va haciendo de manera alternada. Y pongo como caso el 2018. En el 2018, de 45 distritos electorales, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social ganó 42 distritos. La coalición integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano ganó 2 distritos, y solo uno de los 45 ganó el Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que gobierna en el Estado de México. De 45 distritos, solo uno obtuvo por mayoría relativa el PRI. Pero de los 30 diputados de representación proporcional, al PRI se le asignaron 11 de esos 30. Y su representación ahorita está conformada por 12 legisladores de 75 que componen la legislatura del Estado de México. ¿Qué ocurrió? Si no tuviéramos la representación proporcional y tuviéramos solo el principio de mayoría relativa, no habría en los congresos pluralidad representativa, porque hubieran quedado fuera de esa representación partidos como el Partido Verde Ecologista de México, que accede a la legislatura a través de la representación proporcional. La representación proporcional favorece la pluralidad en los congresos, y es un tema que no debemos perder de vista. Pero puede provocar una aparente sobrerepresentación, porque de 75 legisladores, sumando los de representación proporcional a los de mayoría relativa, Morena, el PT y Encuentro Social tienen 52 legisladores de 75. Es decir, casi el 70% de la legislatura, cuando su porcentaje de votación fue ligeramente superior a 45 puntos porcentuales. Con 45 puntos, tienen casi el 70% de la Cámara, una distorsión que provoca la combinación de ambos principios, tanto la mayoría relativa como la representación proporcional. ¿Qué sería correcto? Evitar esa distorsión que la provoca la mayoría relativa, no la provoca la representación proporcional. Esta sobrerepresentación deriva de una combinación de ambos principios. Si se quisiera evitar la sobrerepresentación, es mejor el sistema de representación proporcional pura, que asignaría solo legisladores con base en el porcentaje de votación obtenido por el partido político. Y esto quitaría la distorsión. Es un buen tema a revisar en una posible reforma al sistema electoral. Pero hablando de las autoridades electorales, yo diría, el INE recibió en el 2014 un cúmulo de atribuciones que parecieron desbordarlo. Casi 70 nuevas actividades se le asignaron al Instituto Nacional Electoral a partir del 2014. Y en el 2014 decíamos que estamos en el peor de los mundos con la manera en que se construyó el Sistema Nacional Electoral, un sistema híbrido que no sabíamos en el 2014 cómo atendería los desafíos. 32 institutos electorales con facultades reducidas y una autoridad nacional electoral con facultades sumamente amplias. Y este mundo híbrido generaba mucha duda y enorme suspicacia. ¿Cómo podrían trabajar de manera coordinada 32 institutos electorales con una autoridad nacional? Y al INE se le dieron amplias facultades, iré revisando algunas de ellas. Por ejemplo, la facultad de atracción. El INE puede decidir durante el proceso electoral, siempre con un periodo previo de tiempo razonable, si se puede atraer o no una elección, o bien un instituto electoral local
puede pedirle al INE que asuma también la organización del proceso electoral, ¿sí? En Colima, después de una elección ordinaria de gobernador, el Tribunal Electoral de la Federación resolvió que el INE sería responsable de organizar una elección estatal para gobernador en Colima, en la elección extraordinaria que fue derivada de una nulidad declarada por el Tribunal Electoral. En ese supuesto, fue una autoridad jurisdiccional la que determinó que el INE atrajera una elección local y lo organizara en su totalidad. Ese antecedente no se ha repetido en otros casos. Ha habido insinuaciones, pero no se ha repetido. Entonces tenemos una autoridad electoral nacional con un importante número de actividades y tenemos 32 autoridades electorales locales con actividades acotadas. Pero en 4 años se ha demostrado que ese sistema ha mejorado sensiblemente. Y si yo pudiera dar una opinión, diría que podría quedar de esa manera, pero modificando tal vez el esquema de coordinación. Pongo un caso, la fiscalización. El INE es la única autoridad que puede fiscalizar tanto elecciones nacionales como elecciones locales. En el Estado de México, el instituto se encarga de monitorear las campañas electorales, las precampañas y las intercampañas y reportarle a través de un convenio de coordinación con el INE al Instituto Nacional Electoral los resultados de ese monitoreo. Pero la autoridad encargada de fiscalizar solo es el Instituto Nacional Electoral. Las campañas locales, como las federales, se fiscalizan a través de una unidad técnica del INE, que es la responsable de la fiscalización completa de las elecciones. En el 2018, el reto de la fiscalización fue descomunal, porque en menos de 40 días, el INE debió fiscalizar un universo amplísimo de elecciones tanto federales como locales, agregando además la actividad política de los candidatos independientes. Me parece que en este esquema de fiscalización podría explorarse la manera en que los institutos electorales acompañen el trabajo del INE. Hay institutos electorales con unidades de fiscalización sólidas que han venido trabajando de manera, digamos, consistente en los últimos años y que están medianamente aprovechadas. Pudiéramos, en este caso, suponer que si al INE le agregamos el trabajo de las unidades técnicas de fiscalización locales, pudiera robustecerse la fiscalización a cargo del Instituto Nacional Electoral. Un planteamiento sería, ¿por qué no revisar el esquema de fiscalización y que incorporemos al trabajo del INE el trabajo de 32 institutos electorales locales? Es un tema que podría revisarse. Otro tema, tal vez, sería el relativo a los procedimientos sancionadores. Hay un universo muy disperso de cómo se va construyendo los procedimientos sancionadores. A nivel local, por ejemplo, en el Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México no tiene procedimientos sancionadores bajo su competencia. Tanto el procedimiento sancionador ordinario como el especial son competencia del Tribunal Electoral de la entidad. Al instituto solo le toca dictar medidas cautelares en caso de que sean solicitadas en una queja y resulten procedentes. Pero es una facultad que no tiene el Consejo General del Instituto, sino el Secretario General del Instituto. A nivel federal, el INE sí tiene la competencia de realizar procedimientos sancionadores y de aplicar medidas cautelares. Y quiero poner un caso en donde sí lo híbrido de la norma puede generar contratiempos. El INE tiene una comisión de quejas y denuncias que recibe una queja derivada de una campaña electoral. Y en la queja, el quejoso le pide al INE dictar una medida cautelar, pero simultáneamente comienza un procedimiento sancionador. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dicta la medida cautelar y si la dicta, esa medida puede ser revisada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tanto, el procedimiento sancionador puede correr en el INE o pasar a una sala regional especializada
que se encarga también de resolver procedimientos sancionadores especiales. Por eso el nombre de la sala. Como corren de manera paralela, pudiera ser que la queja que dio lugar a una medida cautelar genere que la sala superior se pronuncie sobre la medida cautelar del INE, pero no se pueda pronunciar sobre el fondo del procedimiento sancionador porque se lo tiene bajo conocimiento a la sala especializada. Y tal vez la sala superior revoque o confirme la medida cautelar y fije un punto de vista que puede presionar a la sala regional especializada a tomar en cuenta el parecer de la sala superior para resolver. Este sí es un tema que debe, me parece, modificarse. ¿Qué puede sugerirse? Que los procedimientos sancionadores sean de naturaleza jurisdiccional y no de naturaleza administrativa o mixtos, parte administrativa y parte jurisdiccional. Si le quitamos a la autoridad administrativa los procedimientos sancionadores, le quitamos una enorme responsabilidad que puede contaminar la manera en que sesionan y resuelven los consejos generales. Es más sano que un consejo general se aboque prácticamente al proceso, a que el consejo general esté no solo abocado al proceso como tal, sino también resolviendo procedimientos sancionadores que pueden complicar mucho el trabajo dentro de los consejos generales. Tenemos dos propuestas, entonces. Una, habría que revisar el esquema de fiscalización para saber si podemos incorporar o no a los institutos electorales de los estados. Y dos, revisar los procedimientos sancionadores para hacerlo solo de carácter jurisdiccional. En esas dos actividades podríamos, descongestionar al Instituto Nacional Electoral y abocarlo de lleno a los procesos electorales como tales. La casilla única, que mencioné hace un rato, operó bien, pero tiene un enorme desafío. A partir del 2014, la casilla única trabaja tanto en elecciones federales como elecciones locales o bien con elecciones concurrentes. Este año tuvimos 30 elecciones concurrentes con la elección federal y solo 6 funcionarios debieron contabilizar 5 elecciones o 6 elecciones casi de manera simultánea. La casilla única se compone de un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. Uno de los 2 secretarios para la elección federal y otro para la elección local, y uno de los 3 escrutadores para la elección local. Si llegara a haber consulta popular, habría que agregar un tercer escrutador para que pudiera, un cuarto escrutador para que pudiera llevar a cabo el cómputo de la consulta popular, ¿sí? Los ciudadanos que respondieron bastante bien, y debo señalar que la deserción para desempeñar el cargo de funcionario de casilla fue mucho menor en el 2018 que en el 2017 y que en el 2015. Los ciudadanos respondieron con una enorme responsabilidad al llamado de integrar las mesas directivas de casilla, pero contabilizan 6 elecciones o 5 elecciones y trabajan a mano. El trabajo es manual de los funcionarios de casilla. Contabilizan a mano las actas, llenan las boletas y todo es manual. Y me parece que aquí hay un paso importante que dar, explorar el voto electrónico, utilizar la urna electrónica sobre la cual se han despejado ya bastantes dudas. Y quiero poner solo un dato de referencia. Hace apenas unas semanas en Brasil hubo una elección presidencial en donde votaron casi 147 millones de ciudadanos. Instalaron casi 500,000 de mesas directivas de casilla. O sea, 3 veces más de lo que instalamos en México. Pero operaron con urnas electrónicas. Y en menos de 6 horas, en Brasil, la urna electrónica ya había revelado cuál era la tendencia de la votación. Me parece que es un salto que deberemos ya no aplazar de manera indefinida en México y abordar ya de una vez por todas el tema de la urna electrónica. Este proceso electoral, porque así está diseñada la ley, tiene en la desconfianza un ingrediente. Me parece que tenemos que empezar a despejar el ingrediente de la desconfianza
y darle oportunidad de que otros esquemas nos demuestren que pueden trabajar bien, y la urna electrónica es uno de ellos. La sospecha de una manipulación del resultado, la sospecha de un cambio en la tendencia debe despejarse de lleno, porque tanto en Brasil como en otros países la urna electrónica ha demostrado su certeza, su fiabilidad, y es un mecanismo de votación que debiera explorarse ya en México, porque disminuye el tiempo para procesar los resultados electorales, se tendrían el mismo día de la jornada electoral y no tendríamos tal vez que ir a tantas sesiones como ocurre en el sistema mexicano. En el sistema mexicano votamos el primer domingo de julio, se lleva a cabo un cómputo por casilla, los funcionarios llenaron las actas, llegaron los paquetes electorales a la autoridad distrital o municipal, y ese mismo día la autoridad distrital o municipal vuelve a hacer, digamos, una sumatoria del resultado, que no es definitiva porque falta el cómputo distrital o municipal que se hace 3 días después, el miércoles. Se vuelven a abrir los paquetes, se contabilizan de nueva cuenta los votos, se revisan de nueva cuenta las actas, y normalmente el resultado del miércoles coincide con el resultado del domingo. Lo que hacen los consejeros distritales y municipales es verificar que el trabajo de los funcionarios de casilla fue bastante bien realizado. Súmele además que puede pedirse el cómputo supletorio de una elección, que abriría de nueva cuenta los paquetes y realizar, como en el caso de Puebla, un nuevo cómputo de la elección. Y a nosotros nos ha tocado en el Estado de México hacer a los consejeros cómputos supletorios, y hemos verificado, contando voto por voto, que el trabajo de los funcionarios de casilla es prácticamente inmejorable. Es impecable, cuentan bien los votos, saben calificar con mucha precisión la validez de cada voto, y los resultados suelen no cambiar del domingo al miércoles a un cómputo posterior. Si esto ha revelado que hay certeza en el resultado, ¿por qué no exploramos la urna electrónica? Una urna que nos pudiera dar desde el domingo de la jornada electoral un resultado que podría despejar muchas dudas, que es impugnable como cualquier otro tema, pero ya lo sacaríamos del ámbito administrativo y lo mandamos al ámbito jurisdiccional. Yo creo que la urna electrónica es una opción que ya no deberíamos aplazar. Voy haciendo un recuento. Revisar el tema de la fiscalización para incorporar al trabajo de la unidad técnica del INE el trabajo de 32 unidades de fiscalización locales. Quitarle al INE los procedimientos sancionadores y hacerlo solo de carácter jurisdiccional para evitar lo híbrido del procedimiento y darle al tribunal toda la responsabilidad en aplicar medidas cautelares y resolver procedimientos sancionadores. Y revisar el tema de la casilla única, porque es un trabajo excesivo para los funcionarios de casilla, abreviando con la urna electrónica, para evitar todo el trabajo manual que se viene haciendo. Un tema adicional, que el INE lo ha hecho bien, pero también lo han hecho bien muchos institutos electorales, es la manera en que se va cumpliendo por primera vez con la paridad de género. Es un tema que no debemos pasar por alto porque hubo resultados espectaculares. La paridad de género comenzó en el 2014 con la reforma. En el 2015 hubo algunos titubeos con el tema de la paridad de género porque no estaba suficientemente claro en la ley si la paridad de género era solo vertical o era también horizontal. La verticalidad se cumple bien en las legislaturas porque se integran por fórmulas. Y si la ley determina, con base en la Constitución, que debe ser paritaria la postulación, si son 45 legisladores a postular por el principio de mayoría relativa, pues tendrán que ser 23 fórmulas de un sexo y 22 de otro sexo. Y de las 30 que van, se integran listas, un máximo en el caso del Estado de México de 8 fórmulas, mitad y mitad, 4 integradas por mujeres, 4 integradas por hombres y de manera alternada. Esa parte no generó ninguna duda, pero sí suscitó algunas dudas en el tema de la integración de las planillas
para los ayuntamientos. La parte vertical no tenía problema. Cada planilla se integraba de manera alternada. Si comenzaba con hombre, seguiría mujer, luego hombre, luego mujer y alternábamos. Esa verticalidad no dio problemas. El tema fue la horizontalidad. Como no estaba de manera precisa en la norma, los partidos políticos no estaban obligados, bajo esa interpretación, a postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres para los ayuntamientos. Esa era la parte horizontal. Tuvo que venir la Sala Superior del Tribunal Electoral para determinar con un criterio jurisdiccional que la paridad horizontal también es obligatoria y que no es solo la paridad en su verticalidad, sino también horizontalmente. Fórmulas encabezadas por mujeres, paritariamente con fórmulas encabezadas por hombres, no solo para legisladores, sino también para municipios. Y en el Estado de México, en el 2015, no hubo paridad horizontal, porque el criterio de la sala fue posterior al registro de candidatos en el Estado de México y debido al avanzado de la campaña electoral no aplicó para el Estado de México, pero se aplicó para otros estados. Pero en el 2018 era una obligación ineludible y los partidos debieron postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres, tanto para diputados como para ayuntamientos. Y un reconocimiento a los partidos, porque los partidos cumplieron a cabalidad con esta paridad tanto vertical como horizontal. Claro, la verticalidad construida en la legislatura dio lugar a que por primera vez tuviéramos en varios estados y a nivel federal congresos prácticamente paritarios. En el Estado de México, de 75 legisladores, 38 son hombres, pero 37 son mujeres. Es decir, casi están parejos, no lo están por el número impar que compone la legislatura. En los municipios el avance fue significativo porque se llegó casi al 37%, claro, falta mucho para el 50%, pero fue un avance significativo. ¿Qué hizo el INE en este tema? Me parece que el INE lo hizo bien. Siguiendo los criterios jurisdiccionales, el INE no dio margen de maniobra para que en los estados se pudiera simular o burlar la paridad de género. ¿Por qué ser un riesgo la simulación que pudiera darse en la paridad? ¿Y cómo se evitó? Con una novedad que de nuevo quiero reconocer a los partidos políticos su trabajo serio y responsable aquí. Para evitar que fuera una simulación, mediante un acuerdo del INE y luego en el reglamento de elecciones del INE y luego también incorporado por los institutos electorales locales en su marco normativo, se dividió en bloques de competitividad las postulaciones de los partidos políticos. Y repito, los partidos cumplieron a cabalidad. Un primer bloque de aquellos distritos o municipios de alta competitividad, donde de acuerdo con los resultados electorales, el partido que postula es competitivo porque o gana elecciones o queda muy próximo a ganarlas. Un segundo bloque de mediana competitividad, en donde el partido suele ganar, pero también puede perder y se da una especie de transición. Y un tercer bloque de los distritos o municipios menos competitivos, donde el partido o no gana o gana esporádicamente o queda lejos del ganador. ¿Qué se determinó? Que en el bloque de menor competitividad no puede haber solo candidatas mujeres, para evitar la simulación, porque si hacemos paridad y de 45 distritos te pongo 23 mujeres, pero te las pongo en las de mediana competitividad y en las de baja competitividad y no te pongo ninguna mujer en el bloque de alta competitividad, pues solamente estamos haciendo una simulación. Con esto entonces se exigió que la paridad fuera en los tres bloques. Así fuera una coalición. Y los partidos dentro de la coalición les costó mucho trabajo, pero debieron cumplir también con la paridad. En la coalición de Morena con el PT y con Encuentro Social debieron haber paridad tanto en la coalición como tal, como en los partidos y la individualidad que integraban esa coalición. Igual ocurrió con
el Frente integrado por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, donde debieron cumplir como coalición, pero también como partido con la paridad, incluso en los bloques de competitividad. ¿Qué dio lugar? Que si uno revisa los resultados, muchas mujeres ganaron distritos de mayoría y ganaron municipios. Las mujeres no solo accedieron a través de la representación proporcional, no, lo hicieron bajo ambos principios, lo que revela que el trabajo en materia de paridad sí logró resultados espectaculares. Y me parece que no hay marcha atrás. Creo que es un tema que se ha construido sólidamente, ya no solo acompañado de manera jurisdiccional, también normativa, porque los institutos electorales locales, como el INE, incorporaron en sus reglamentos tanto la paridad vertical como la paridad horizontal con bloques de competitividad. Es un gran logro. ¿Qué hizo el INE recientemente? Que atrajo un tema relacionado con la paridad. Se estaban dando de nueva cuenta renuncias que pudieran fortalecer la simulación, el engaño, ¿no? Y de nueva cuenta, lo tendré que decir, ocurrió en el estado de Chiapas, donde estaban dándose renuncias en un número anormal, porque dirán, en el Estado de México también renunciaron, sí, pero no renunciaban bajo las condiciones y con la dimensión que renunciaron en Chiapas, por ejemplo. Hubo renuncias, sí hubo renuncias, pero en el Estado de México la renuncia de una mujer era sustituida por otra mujer. Y se renunciaba un hombre, sustituía un hombre u otra mujer. Se cuidó que las renuncias no pusieran en peligro la paridad. Aquí ya fue después del resultado de la elección. El registro ya había sido consolidado, era firme, hubo resultados electorales y después del 1 de julio empezaron a darse renuncias de candidatas que muy posiblemente serían diputadas de representación proporcional. Y engañadas, se les decía que renunciaran, y al advertir esta situación, el INE ejerció una facultad de atracción y con un acuerdo que me parece un acuerdo que marca un buen precedente, determinó una serie de medidas para evitar la simulación. Si el partido político al que se le asignaron las diputaciones presentaba renuncias de mujeres, tendrían que ser cubiertas esas fórmulas por mujeres. Y si no había mujeres en ese partido político, ese partido perdería el escaño y pasaría tal escaño al partido político que quedó en segundo lugar, que tuviera mujeres en la fórmula para integrar el Congreso. ¿Y resultó? Resultó porque finalmente la integración en Chiapas también es paritaria. Es un tema que yo creo no amerita más reforma, pero sí cuidar la llamada igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Romper esos límites aparentemente no advertidos que todavía sigue existiendo por tema de género. Hay una paridad que se ha construido, pero tenemos que seguir avanzando hacia la igualdad sustantiva. Es un buen tema. Hemos ido avanzando entonces en cómo fortalecer el sistema nacional electoral. Insisto, no soy partidario de que haya un solo código electoral. Creo que cada entidad tiene su contexto y es correcto que cada entidad tenga un código. El INE ha hecho bien en homologar lo que se puede homologar, porque sí hay temas en donde se puede homologar. Hay temas donde el INE ha insistido en la homologación que ha generado problemas operativos serios a los institutos electorales locales. Voy a poner el caso de la designación de los consejeros distritales y los consejeros municipales. Hace ya 3 años, el INE construyó mediante acuerdos un reglamento de elecciones que se aprobó en el 2016. En ese reglamento se incorporaron, repito, una serie de acuerdos que el INE iba emitiendo casi cada semana, en donde se modificó la manera de designar a los consejeros distritales y municipales. Ahora quien aspira a ser consejero distrital o municipal debe manifestarlo por escrito, con un escrito de 2 cuartillas, en donde exponga cuáles son las razones por las que quiere ser consejero y aborde algunos de los temas que están señalados ahí, relacionados con la construcción de ciudadanía y la participación ciudadana.
Después de haber presentado su solicitud, tienen que presentar un examen de conocimientos generales, básicamente sobre temas electorales, y luego pasar una entrevista. O sea, hay varios filtros que se van señalando ahí, cuidando el tema de la paridad. Es decir, la integración de los consejos distritales y municipales también debe ser paritaria, mitad y mitad. El problema es que los estados, no todos los estados, pueden remunerar el trabajo de los consejeros distritales y municipales de la misma manera. Hay estados que pueden remunerarlos con un ingreso determinado, fijo, y hay otros estados que solo dan un apoyo económico si acuden o no a una sesión. Este tema ha generado una complejidad en la parte operativa. No por el número de renuncias, porque ese número suele ser alto, sino por no tener el número suficiente de aspirantes a veces para integrar los consejos con la lista de reserva adecuada para llevarlos a cabo. Pongo un dato. El número ideal para que pudiéramos integrar sin complicaciones un consejo distrital es por lo menos de 36 aspirantes en una lista. Pero cuando aspiran menos de ese número, tu lista se queda con los 6 que ingresan como propietarios, con los 6 como suplentes, y te queda una lista de reserva pequeñita. Si nosotros flexibilizamos un poco el procedimiento de designación, incluso bajando la edad, porque tenemos una edad mínima para acceder, que esa edad mínima pone, me parece, un freno a la aspiración de muchos jóvenes que pudieran integrar bien los consejos estatales y municipales. Creo que ese es un esquema que valdría la pena revisarlo, tanto en el reglamento de elecciones del INE, como la manera en que están construidos los códigos de los estados, para darle una baraja más amplia a los institutos electorales de contar con aspirantes no solo en número, sino en edad y en formación, tal vez más adecuado. Tenemos, me parece, un marco normativo abrumador en materia electoral, excesivo. Hay quien utiliza la palabra hasta barroco, ¿no? Está demasiado recargado el marco normativo. Sí, hemos normado demasiadas cosas, porque hemos partido de la desconfianza recíproca. Y esta desconfianza mutua genera un marco normativo abrumador. Y me parece que todavía hay muchos temas que pudieran revisarse y desregularizarse para que el marco normativo sea menos barroco, más flexible y que responda de otra manera al contexto de las elecciones. Para dar un dato, el artículo 41 de la Constitución, que ha sido revisado casi después de cada proceso electoral, es un artículo quizá ya de los más extensos de la Constitución. Hemos metido en la Constitución demasiados temas en materia electoral. Abordamos temas como el financiamiento, como la fiscalización, como la representación proporcional, como el principio de mayoría, pero ya también metimos a la Constitución temas de nulidades electorales. Me parece que eso puede estar fuera de la Constitución y llevarlo al marco normativo que corresponde a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Porque al haberlo puesto en la Constitución generamos una expectativa altísima de una nulidad electoral, y aquí quiero abonar, creo que la sala mandó un buen mensaje hace unos días en los temas de nulidades electorales. La nulidad electoral es la última alternativa por la cual debe optar un tribunal, la última alternativa. Y debe encarecer sensiblemente cualquier supuesto de nulidad. Por más obvio que parezca, debe encarecerse porque la nulidad invalida el esfuerzo de cientos de miles de ciudadanos que instalaron casillas, pero invalida además el voto, la voluntad ciudadana de miles de ciudadanos que el día de la jornada electoral salieron de sus casas y votaron. Creo que la nulidad es una excepción y no es una regla. Y si es una excepción, saquémosla de la Constitución y mandémosla a la ley
pero abreviemos el tema de las nulidades. Son demasiados supuestos de nulidad. Cada vez que se nos ocurre uno, lo incorporamos como un supuesto de nulidad, y el catálogo de supuestos de nulidad es abrumador, y no todos prosperan. Prosperan unos cuantos. Bueno, hagamos un esfuerzo de sintetizar y de eliminar aquellos supuestos de nulidad que solo derivaron de una ocurrencia. Dejemos los que son viables, los que pueden ocurrir, ¿no? Pero hay otros que son verdaderamente complicados. Yo diría uno, para empezar. Invalidar una elección porque no se instaló el 25% de las casillas. Bueno, diría, hay distritos en donde sí es probable, pero hay elecciones en donde es inviable que esto pueda ocurrir. Yo diría, revisemos el marco normativo, hagámoslo más flexible, abreviemos el marco normativo y quitemos todo aquello que sobra, y sobra mucho. Me parece que sobran demasiadas cosas en materia electoral. Para hacerlo más breve hay que cambiar el chip. No partir de la desconfianza recíproca, sino de la confianza mutua. La autoridad electoral debe darle, y ese es el principal desafío que tiene, debe darle a los actores políticos la confianza de que el proceso se organiza bien, que se cuentan bien los votos, y esa parte sí quiero ser muy firme. Tenemos años en México organizando muy bien las elecciones. Cada vez se organizan mejor las elecciones, cada vez están más vigiladas las elecciones, porque se vigilan de muchas maneras. Hay mucho público siguiendo este tipo de foros, debates, y quiero mandarles un mensaje. Todo proceso electoral tiene una cadena muy robusta que observa, que cuida, que vigila el proceso electoral. Cada decisión de la autoridad electoral está debidamente revisada, vigilada por los actores políticos. Los consejos generales de los institutos electorales se componen de consejeros, pero de representantes de los partidos políticos que están en las sesiones, que conocen los acuerdos, que saben cuál es el sentido del acuerdo y que lo pueden impugnar. Pero integran también las comisiones de los institutos electorales. Cada instituto electoral tiene en la parte relativa a la preparación del proceso infinidad de reuniones a través de comisiones, de muchas maneras. Comisión de participación ciudadana, comisión de prerrogativas, comisión de organización del proceso. Tenemos una enorme cantidad de comisiones y en todas ellas están los partidos políticos. Y hacen bastante bien su trabajo. Los representantes son muy serios, asisten a todas las comisiones, están enterados, conocen el trabajo de comisiones y son normalmente quienes representan a los partidos, gente experta en el tema que conoce bien esa materia. No son improvisados, lo hacen bastante bien. El proceso está sumamente vigilado. El día de la jornada electoral, los partidos tienen representantes en la casilla. El día del cómputo digital, los partidos tienen representantes en los consejos distritales y municipales. Es un proceso vigiladísimo. Toda boleta electoral, cuando se imprime, los partidos acuden junto con los consejeros a verificar las medidas de seguridad que tienen las boletas electorales. 17 medidas de seguridad, suena abrumador. Si está vigilado el proceso en todo, cambiemos un poquito la dinámica. Partamos de la confianza y superemos la desconfianza recíproca. Si lo logramos, el proceso electoral va a tener un marco normativo indispensable, lo mínimo que se necesite. Pero para eso hay un fuerte reto. Y comencé la plática diciendo que la reforma electoral por sí sola no incrementa la confianza ciudadana. Y se ha demostrado, Ni la reforma del 90, ni la del 96, tampoco la del 2007 o la del 2014, por sí solas incrementaron la confianza ciudadana. Un informe del INE, preparado en el 2014, el informe País, revelaba la crisis de credibilidad institucional en México. Y no solo respecto a autoridades electorales, sino a autoridades en general. Ese tema hay que resolverlo ya. Y la credibilidad de la autoridad electoral no debe depender solo del resultado electoral. También dije al inicio de la plática que el resultado electoral del 1 de julio despejó muchas dudas y planteé una opción. ¿Incrementó la credibilidad en el INE o retiró sospechas sobre el INE? Y no puede ser de esa manera. Me parece que no es el resultado el que debe determinar
la confianza, sino la manera en que se construye y evitar de una vez por todas el discurso de la posverdad. Ese le hace mucho daño a la credibilidad institucional. La posverdad, narrar con emoción y compasión un hecho al que se distorsiona cómo se presenta en realidad. Porque es muy fácil hablar de fraude, pero también es muy irresponsable hablar de fraude electoral. Pero es muy fácil decir que hubo fraude electoral. Y las sospechas son de todo tipo. En el 2018 sospechamos hasta del lápiz con el que se iba a marcar la boleta electoral. Y el INE tuvo que decirles a los ciudadanos, marquen con el que ustedes quieran. Nos tocó recontar votos. Y la gran mayoría de los votos que recontamos fueron con el lápiz del INE. ¿Sí? Y después de la elección, esa duda se despejó solita, ¿no? Pero antes de la elección había videos que decían que estaban rellenando boletas, ¿no? Cuando es imposible que eso se pueda materializar, porque se cuentan los votos y se coteja el número de electores que votaron según la lista nominal con el número de votos extraídos de la urna. Y si la diferencia supera, o el número de votos extraídos de la urna, que es mayor al de ciudadanos que votaron en la lista, supera la diferencia entre el primero y el segundo lugar, esa votación será invalidada. Y no hubo supuestos. En el Estado de México hubo 18,000 casillas instaladas, un poquito más. El Tribunal Electoral del Estado de México casi termina de resolver los juicios de inconformidad. Creo que la próxima semana habrá una sesión del tribunal y revisará todavía algunos temas pendientes. Ninguna casilla se ha eliminado la votación por este tipo de señalamientos de un fraude, en donde más boletas se hayan incorporado a la urna del número de ciudadanos que votaron. Pero es un buen discurso, que vende, que engaña, que seduce. Me parece que este discurso del fraude habría que despejarlo ya de una vez por todas. México tiene haciendo procesos electorales sumamente cuidadosos y me parece bastante bien organizados desde hace algunos años. Y eso no ha cambiado, ¿eh? El INE sigue haciendo grandes procesos electorales, los institutos electorales hacen bien su trabajo. Tiene que trabajar de otra manera el mensaje, la narrativa tal vez sí. Es un reto de la autoridad electoral, que narre bien cómo organiza el proceso electoral, que se lo diga a los ciudadanos, que utilice redes sociales. Ese instituto, el Ortega y Gasset, es un ejemplo de cómo utilizar redes sociales. Tenemos que usarlas nosotros, ayudarles a los ciudadanos con la narrativa correcta a que le crean a la autoridad electoral. Pero nos ha faltado, es una parte que debemos asumir. La autoridad electoral debe mejorar su narrativa, debe explicar con más detalle los procesos electorales y debe atender cualquier insinuación o sugerencia o reclamo que se haga socialmente sobre ellas. Eso ayudaría a combatir la posverdad, porque le creemos con prontitud a una imputación equivocada de hechos que no acontecieron de esa manera. El lápiz no se borraba, al menos no hubo un voto que por el tema del lápiz se haya invalidado. ¿Sí? La equidad en la contienda electoral se cuidó bien, se compra y se coacciona el voto, cada vez es menos. ¿Sí? Hay acuerdos que ponen límites a la operación de los programas sociales. Cada vez las campañas electorales entran en una dinámica diferente, distinta. Ya no están las calles llenas de pendones, ¿no? Todo el material es reciclable, se tiene que retirar el material. Los mensajes en radio y televisión tienen que cambiar, porque sí estamos suficientemente spotizados en las campañas electorales. Hay una cascada abrumadora de spots. Ese modelo de comunicación política sí lo pondría yo a revisión. El modelo de comunicación política en cuanto a la manera de utilizar el tiempo en radio y televisión, pero no soy partidario de nueva cuenta de darle a los partidos la oportunidad de contratar por su cuenta el acceso a radio y televisión. Me parece que debe seguir siendo como está ahorita. Un acceso a la radio y la televisión dentro de los tiempos oficiales que le corresponden al Estado, porque si no romperíamos el esquema de la equidad. Y hablando de este tema,
yo diría el tema del financiamiento público, que es un tema delicado. Es un tema, me parece, delicado, vende bien, ¿eh? Es un tema delicado porque si nosotros decimos que se presentará una iniciativa para disminuir el financiamiento público a la mitad, pues vende bastante bien, ¿no? Pero habrá que ver cómo queda integrado entonces el esquema de financiamiento, porque el financiamiento público deberá seguir prevaleciendo sobre el financiamiento privado, porque si invertimos la dinámica y hacemos que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, exponemos a los partidos a una serie de factores reales que pudieran ejercer una presión excesiva sobre los actores políticos. Yo soy partidario de que el financiamiento público predomine sobre el privado, quizás sí revisarlo. ¿Cuál es la base para calcularlo? Si modificamos la fórmula, ¿cuál es una inquietud? Revisar la fórmula y que no sea solo con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sino tomar en cuenta el número de ciudadanos que votaron. Si votaron solo el 50%, pues el número que votaron, y responsabilizamos a los actores políticos de motivar la participación política. Pero mucho cuidado, no debe cambiarse el modelo de financiamiento para que el financiamiento privado prevalezca sobre el público. Creo que debemos seguir cuidando la prevalencia del público sobre el privado y de revisar que los medios de comunicación se utilicen de otra manera para campañas más propositivas. Quiero irme acercando al final diciendo, ¿se requiere una reforma electoral? Yo diría, no urge una reforma electoral. Pero si urgiera, hagámosla después del 2021. Demos un poquito de espacio, que se vaya construyendo esto y revisemos en la reforma electoral algunas reglas. El sistema electoral, si por ahí va, chequemos la representación proporcional y modifiquemos su combinación con la mayoría relativa. Quien distorsiona la representación legislativa es la mayoría relativa, no es la representación proporcional. Chequemos las actividades del INE, pero insisto, el Sistema Nacional Electoral, después de 3 procesos electorales, ha mejorado sensiblemente, ha superado una serie de temas y ha despejado dudas. Lo híbrido, lo complejo del 2014, me parece que ha ido resolviéndose bien con un esquema de coordinación entre el INE y los institutos electorales locales. No soy partidario de centralizar, tampoco soy partidario de descentralizar todo. Ese esquema ya mejoró, es un buen sistema de elecciones, llevamos varias elecciones concurrentes, habrá otras elecciones concurrentes en el 2019 y cada vez trabajan mejor las elecciones. Sí hay áreas de oportunidad, sin duda. En el 2018, el Instituto Electoral del Estado de México contrató casi 5,000 asistentes electorales que se utilizaron bien, pero se pueden utilizar mucho mejor. Acompañar mejor el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Yo quiero cerrar diciendo, el proceso electoral en México está blindado, se hace bien y despejemos de una vez por todas las dudas de fraudes electorales. Creo que es una narrativa que sigue vendiendo, pero insisto, es una narrativa irresponsable. Quiero reiterar mi agradecimiento al Instituto Ortega y Gasset y quiero aprovechar, porque hace rato Diana mencionó el tema de la oferta académica de ese instituto y me parece que es una oferta académica muy versátil. Yo los invito a que se acerquen a la página del instituto, exploren las opciones académicas que tiene el instituto y denle oportunidad a que se preparen en él. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de mucha ayuda. Diana, gracias por tu invitación. Francisco, muchas gracias. Javier, gracias por acompañarme. Javier, Pati, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Saúl, por tu presentación. Yo estoy, la verdad, que sorprendida. Creo que los temas electorales, las reformas electorales, son muy complejas, ¿no?, de explicar y sobre todo de explicar cómo afectan, ahora sí que algo tan importante como es la representación en un sistema democrático. Y creo que, bueno, en particular tú has hecho una exposición muy clara para que podamos ver esos puntos. Entonces, en primer lugar, felicidades, ¿no? Creo que es algo complejo de hacer y que cada vez más
los que estáis involucrados en estos órganos autónomos que organizan elecciones o que las fiscalizan, ¿no?, en diferentes puntos, os estáis dando a la tarea de explicarnos a los ciudadanos comunes y corrientes qué es lo que estáis haciendo, y muy particularmente eso creo que ha ayudado muchísimo a este déficit de confianza que había lastrado, ¿no?, el proceso democrático en México a lo largo de su historia. Entonces, en primer lugar, muchísimas gracias y felicidades. Y la verdad que hay bastantes preguntas. Vamos a tratar, si no, de agruparlas, a ver si puedes muy bien, claro. Darle respuesta a todas. Entonces, bueno, una que nos acaba de llegar ahora mismo es con un comentario. Dice: no dudo que tecnológicamente pudiéramos estar listos, entiendo que para los cambios que mencionabas, sí, pero ¿la ciudadanía está preparada para aceptar los resultados sin cuestionar la veracidad y transparencia? Sí, yo diría que sí. Si te refieres a la urna electrónica, la urna ha demostrado su confiabilidad, no una, varias veces, ¿eh? Y no es complicado, es como votas en papel, lo haces en la urna electrónica. O sea, el ciudadano hace prácticamente la misma labor si votara en una boleta electoral impresa, así votar en una boleta electrónica. Y el resultado es sumamente confiable. Creo que estamos preparados, sí. Brasil colocó 500,000 de urnas y muchas de ellas en lugares que aparentemente no habría preparación de la ciudadanía y no tuvo ningún problema, ¿eh? Pudiéramos hacerlo aquí. Okay. Segundo, ¿ha sido complicado para el electorado el que confluyan tantas elecciones en un mismo día? ¿Considera usted que eso tuvo un impacto hacia los resultados, que sea más complicado emitir un voto razonado cuando hay tantos elementos para decidir? Es complicado el diseño de la boleta electoral, Diana. Me parece que las combinaciones que se dan de coaliciones multiplican de manera sensible las opciones de votar. Y eso pudiera complicarle al funcionario de casilla la calificación del sufragio. Por ejemplo, te pongo un caso. Si el PRD va junto con el PAN y Movimiento Ciudadano, el voto es válido si tachas los emblemas de los tres. Es válido si tachas el emblema de dos de ellos. Es válido si tachas el emblema de uno de ellos. Pero esas combinaciones de tres partidos coaligados te dan en la boleta electoral más de 15 opciones de votación, ¿no? Eso es complicado. Me parece que el voto fácil es una opción, ¿no? Claro, el tema está en que hemos superado en el diseño de la boleta, Diana. Antes las coaliciones venían en un emblema único, el emblema coaligado, y los partidos pactaban en su convenio de coalición qué porcentaje de votación correspondía a cada ello, y eso distorsionaba la voluntad ciudadana. No quiero regresar a eso, pero sí me parece que tendríamos que buscar una manera de que el diseño de la boleta electoral pudiera facilitar al elector sufragar. Vámonos al voto electrónico. El voto electrónico, pones la boleta y toda la operación de la sumatoria te la hace el sistema. Y le quitamos al funcionario de casilla la responsabilidad de estar vigilando diferentes combinaciones. En Coahuila había una coalición con partidos locales y partidos nacionales que daba casi 100 combinaciones de votos. Imagínate la locura para el funcionario de casilla tener que calificar casi 100 combinaciones de votos. Ponle la urna electrónica, la urna te hace la sumatoria. Ok, yo estaba ahí pensando que uno de los mecanismos de confianza, o por lo menos que escuchamos en el momento de las elecciones, es que quien va a contar los votos son ciudadanos como los que emiten el voto, ¿no? Y entonces eso ha aminorado la suspicacia, y ese, sobre todo cuando mencionabas el informe país y ese desconfianza en las instituciones. Entiendo que a lo mejor la pregunta iba por ahí, ¿no? Es decir, si podríamos confiar al quitar a esos ciudadanos, ¿no?, contando votos. El ciudadano funcionario de casilla lo hace bastante bien, ¿eh? Este tema de que, bueno, no son expertos en materia electoral, no, por supuesto no son expertos en materia electoral, porque son tus vecinos, son tus parientes, son tus amigos, quienes están en la jornada contando y lo hacen bien. Quitar a ellos para poner urna electrónica es que no los elimina del todo. Alguien opera la urna electrónica, pero la urna abreviaría sensiblemente la integración de las mesas directivas de casilla y, me parece, haría óptimo el trabajo de los que están con funcionarios de casilla. Yo no le veo problema irnos a la urna electrónica, le veo más beneficios que perjuicios.
¿Qué nos faltaría en México o qué se necesitaría para que sea posible realizar elecciones y que los ciudadanos podamos votar por Internet, tal como lo hacen algunos países del primer mundo? El primer paso sería la urna electrónica. Yo te diría el voto electrónico a distancia que opera en elecciones en el extranjero, en varios estados, lo hace bien, ¿no? Claro, vas a decir, hay sospechas, sí, hay antecedentes de que hubo manipulación de algún voto electrónico en alguna ocasión, pero vamos a ir despejando esos temas. Si me dijeras a mí, ¿optarías por el voto electrónico? El INE tiene facultades, está en la legislación, para haber optado en el 2018 por el voto electrónico respecto a los mexicanos residentes en el extranjero. No logró hacerlo por la brevedad del plazo y porque tenía que cumplir, de acuerdo con la ley, con una serie de estudios técnicos sumamente complejos. Pero el INE está en este momento en condiciones de avanzar en los estudios para que probemos con el voto foráneo, el voto desde el exterior con herramientas electrónicas y el voto doméstico con la urna electrónica. Creo que no podemos ya posponer de manera indefinida, Diana, estas alternativas. Esta es un poco similar, es que hace falta para que podamos tener un sistema electoral como Estados Unidos, igual, es decir, un sistema electrónico de votos. Déjame hacer un comentario. Le apuesto más al sistema electoral de nosotros y al proceso electoral de nosotros que al de ellos, ¿eh? Te voy a decir porque varias cosas. Uno, el de nosotros está en papel, ¿sí? Ahorita. Y si dijeras, es que un hacker se metió, aquí está en papel, Diana, todo, ¿eh? Y eso lo hace infalible a este tipo de amenazas. Pero además tenemos un padrón electoral extremadamente cuidado, vigilado. Hay representantes de partidos. Javier está aquí. Él sabe cómo se puede auditar el padrón electoral y no lo puedes mover varios días antes ya de la jornada electoral. En Estados Unidos, como parte de la confianza, Diana, el padrón electoral se puede revisar prácticamente el día de la jornada, ¿sí? Yo te diría, cambiemos el chip. Entonces, despejemos la desconfianza, partamos de la confianza y vas a ver que este proceso cambia radicalmente y cambia hasta en la narrativa. Un reto importante lo de la confianza. Sí. Otra más, y creo que nos quedan un par de días. ¿Cuáles serían las reformas necesarias ante casos como candidaturas ciudadanas y distritos electorales indígenas? Yo soy partidario de ambas, tanto candidaturas ciudadanas como candidatos de comunidades indígenas. Hubo un fuerte impulso a las comunidades indígenas. El INE sacó un acuerdo donde, con base en la conformación de los distritos, obligó a los partidos a postular candidaturas indígenas con base en ese criterio demográfico. Candidaturas independientes, soy partidario de ellas, ¿sí? Deben estar ahí. ¿Hubo dudas? Pues sí, hubo como en todo, ¿no? El tema de la aplicación del INE, creo que la aplicación funcionó bien, ¿eh? Sin la aplicación del INE tal vez el reto hubiera sido muy difícil de superar si hubiéramos permitido que sin aplicación ingresaran miles y miles y miles de firmas sin un respaldo. Yo soy partidario de las candidaturas independientes. ¿Qué hay que hacer? Hay dos modelos que valdría la pena revisar. Quintana Roo tiene un modelo de candidatos independientes donde solo podrá aparecer uno en la boleta electoral. Otros, como el caso federal y el Estado de México, aparecen tantos candidatos en la boleta como ciudadanos que hubieran cumplido con los requisitos. ¿Cuál es mejor? Me parece que habría que explorarlo. No me inclino necesariamente por el de Quintana Roo, pero sí me inclino porque las candidaturas independientes se acompañen bien de una simpatía ciudadana. Pero deben de seguir en la boleta, por supuesto que sí. Y quitarles algunos, me parece, requisitos excesivos, creo que también. Y ya por último, ¿las sanciones son justas cuando se les quitan de sus prerrogativas futuras y estas son pagadas por nosotros, los ciudadanos? Es que la sanción castiga o penaliza al infractor, ¿no? Y en este caso, ¿qué ha sucedido? Que el INE cobra la sanción de la prerrogativa del partido porque no encuentra otra manera de hacerlo, ¿sí? Son multas que a veces causan un daño serio en el patrimonio de los partidos y en realidad los limita sensiblemente. Yo creo que más bien lo que se debe de revisar, Diana, lo comentaba ahorita, es vamos a ver que los procedimientos sancionadores se vayan al tribunal, ¿no? Y el tribunal con sus criterios pueda ir perfilando la manera de individualizar las sanciones. El INE no lo hace mal, no lo hace mal. Creo que lo hace bastante bien el INE. Pero hay antecedentes en donde la plana del INE se la corrige el tribunal y luego nos dejan a los ciudadanos con una verdadera duda e inquietud.
Te pongo el caso. La última sanción importante que se aplicó fue revocada por el tribunal, ¿sí? Y me parece que eso incrementó la duda y no favoreció la certeza. Ahora sí, por último, creo que te había engañado. ¿El Ejecutivo tendrá el poder de cambiar o modificar el Sistema Nacional de Elecciones? Tiene que pasar por el legislativo, ¿no? El Ejecutivo propone y el legislativo dispone. Tiene que pasar por el legislativo. Lo importante es si el legislativo es un contrapeso serio, responsable y sólido para esas iniciativas, ¿no? Pero toda reforma, así venga del Ejecutivo, tendrá que pasar necesariamente por el filtro de las legislaturas. Ahí está el contrapeso. Ojalá lo hagan bien. Ojalá. Bueno, Saúl Mandujano Rubio, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el foro debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. A ti, Diana, muchas gracias, gracias por todo. Gracias, Marina. Y te vamos a entregar un reconocimiento. Muy amable. En agradecimiento por haber compartido esta hora con nosotros y con todos los escuchas, que como ves ha despertado mucho interés tu ponencia con tanta pregunta. Gracias, sé que hay mucha gente viéndola y les agradezco el espacio. No, pues a ti por haber venido con nosotros y a todos ustedes les recuerdo que la ponencia estará albergada en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales. Entonces, si alguien no pudo verla completa o quiere regresar para tener mayor información, pues ahí va a estar disponible la ponencia de Saúl Mandujano. Y no quiero dejar de invitarles, también te agradezco, ¿no?, el haber hecho la invitación a que consulten nuestra página web, están nuestros 5 programas. Creo que vinculado, ¿no?, con este análisis que hacían, hay 2 programas que son muy interesantes, el de gobierno y el de comunicación, porque ambos tienen un itinerario, un área de especialización en temas de sistemas electorales o campañas electorales, y también considero que es muy interesante, o que ustedes sepan que Saúl Mandujano, aparte de ser un experto en derecho electoral, también lo es en derecho internacional, y que muy probablemente va a ser parte de nuestro claustro de profesores en la maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, pues también les invito a que consulten el programa, y en breve van a estar la información sobre costos, las convocatorias, etcétera. Recuerden que iniciamos en enero de 2019 con estos 5 programas de posgrado con titulación simultánea, con un máster español y una maestría con el REBOE mexicano. Diana, gracias. Ya nos despedimos. No olviden seguirnos en redes sociales, que ahí tenemos la información actualizada. El siguiente foro debate es el miércoles. Ahora sí, no vamos a dejar de acompañarlos. Vamos a tener, creo que, un tema de altísima actualidad con la maestra Elena Sinitsina, que va a hablar de cultura y desglobalización con el título El surgimiento de nuevos muros. Entonces creo que es un tema de alta actualidad con el que esperamos que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles, como siempre a las 11 a.m. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen tema, Buen tema el de la próxima semana.